y es que justamente estas sesiones o todo el programa nos da mucho sentido para estructurar y para darnos formas de cómo estructurar y materializar nuestra propuesta de valor, porque como bien lo dijo la profe, los inversionistas, las convocatorias le apuestan es a emprendimientos reales. Y emprendimientos reales no basta con un canvas diligenciado. Eso lo hacemos cualquiera de nosotros en un ejercicio académico, por decirlo así, o hasta ya la inteligencia artificial lo diligencia. Hay que mostrar resultados y por lo mismo la sesión de hoy es supremamente importante porque los inversionistas, las convocatorias, los incentivos no solamente quieren ver resultados comerciales en términos de validación, también quieren ver resultados de pruebas, de que la cosa sea tangible, que no solamente es un cabezazo, sino que ya es una propuesta de valor probada, validada en el mercado. Entonces, de ahí que justamente hay que ver cómo aceleramos ese proceso de puesta en marcha de nuestros emprendimientos para que justamente pues empiecen a traccionar por sí solos en el mercado, pero también se puedan de pronto valer de todo este tipo de ayudas, incentivos, convocatorias, capital semilla, ángeles inversionistas y demás que está activo en nuestro ecosistema. Bueno, pues me encanta que todos estos días les esté yendo muy bien con el equipo. La profe me ha dado muy buen feedback de todo lo que han hecho con Manuela, con Santiago, con Carlos. Ahí ustedes están conociendo parte de nuestro equipo, que justamente evidencia toda nuestra experiencia ya de 9 años y en julio vamos a estar cumpliendo 10 años de experiencia justamente haciendo emprendimiento, haciendo innovación y ante todo trabajando con universidades. Entonces, pues genial que estemos avanzando de esa forma, sesión a sesión. Yo creo que se deberían sentir muy felices porque estamos a nada de terminar. Y no es por terminar, sino sabiendo que ya vamos a terminar y por lo mismo todo el programa les está sirviendo a ustedes. Hoy es la última sesión de esta semana, la próxima semana debemos tener presente que el día lunes es festivo, entonces nos vemos martes y miércoles, si mal no recuerdo, para terminar las sesiones 6 y 7. Y hoy ya estamos en esta quinta sesión que va a estar muy orientada en la prueba y validación, pero que justamente nos va a llevar a pensar cómo crear propuestas de valor que con todo lo que hemos visto, pues justamente podamos probarlas y validarlas en el mercado, que es donde nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort y donde realmente el mercado nos va a decir si nuestra propuesta de valor le gusta, le funciona o no, y también el mercado nos puede decir por dónde realmente es la orientación del mercado. Quién sí es nuestro cliente, quién sí está dispuesto a pagar por lo que queremos ofrecer al mercado. Entonces, los resultados que obtengamos en el mercado, sean positivos, sean vistos buenos, negativos, sean ventas, no ventas o demás, hay que saberlos interpretar. Esta sesión y estos ejercicios de prueba y validación sí que hacen evidente esa cualidad del emprendedor en términos de que tenemos que ser resilientes. No tenemos que ver el vaso ni completamente lleno ni completamente vacío. Hay que saber percibir el valor dentro de todos los resultados que obtenemos dentro de una prueba y una validación, que es lo que justamente nos da orientación en el cómo continuar con nuestra iniciativa empresarial. Vamos a partir de un principio y es que antes de probar y validar, debemos construir la propuesta de valor y es materializarla. Si les digo carro blanco, en su mente se les vendrá el carro de sus sueños, la Toyota de sus sueños, la camioneta tipo Duster de Renault de Uber, se les vendrá una ambulancia. Y si cada uno de ustedes sacara ese pensamiento y lo hiciera realidad, así sea en el papel y lápiz, seguramente no terminan dibujando ese carro que se imaginan. ¿Por qué? Porque justamente la habilidad humana, pues una cosa es pensar y otra cosa es esa habilidad de poder materializar. Y los emprendedores tenemos que ser muy recursivos en el cómo podamos construir una propuesta de valor que sea útil, que sea funcional, que tenga un precio de venta adecuado y que no solamente nos den como visto bueno o visto malo, sino que ante todo los clientes estén dispuestos a pagar por ella. Y vamos a empezar hablando, y quiero que aquí la mayoría me responda si quieren por chat, eh, pero pregunta clave, ¿tenemos construida nuestra propuesta de valor? ¿Cada uno de ustedes cuenta con alguna forma de prototipo conceptual, funcional, a baja escala, en una prestación u producción continua de ese producto, de ese servicio, de esa solución digital que quieren ofrecer al mercado? ¿Sí o no?
¿Tenemos ya construida y materializada nuestra propuesta de valor? ¿Qué nos dirían? Quiero que aquí la mayoría nos responda sí o no. Nos pueden responder por chat. Edison dice un no rotundo, muy bien. Viviana también dice que no, muy bien. El resto. María Eugenia también dice que no. ¿Quién más? ¿Quién más? Somos varios. Somos más de 20 personas. Juan Carlos, si puedes abrir el micrófono y nos cuentas en qué consiste ese más o menos. Bueno, yo tengo en este momento un software que es un software de organización administrativa dental. Entonces, Muy bien, la propuesta de valor es ayudar a todos los consultores odontológicos a mejorar todo su sistema de administración y gestión diaria, tanto pues en lo que es documentación, tratamientos y temas de pagos. muy bien. Muy bien. ¿Y ese software está construido? ¿Ya tiene algún nivel de funcionalidad? ¿O al menos Sí, está en un ya concepto en un borrador o en qué está? hace unas 2 semanas ya lo terminé, pues como la primera fase, ¿sí? Ya Perfecto. falta es comenzar a visitar, a hacer marketing, a mirar cómo el impacto que va a tener ya en las personas. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Ojo para todos, no se queden perfeccionando esa propuesta de valor. Atrévanse a Ujú. salir con una propuesta de valor que así sea fea, no nos llene lo suficiente, no sepa un poquito feo. Lo importante es salir. Si uno se queda perfeccionando, se le va a pasar el tiempo. Y como dice por ahí el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, perdió la oportunidad. No se queden perfeccionando porque de hecho hoy no hay producto perfecto. El iPhone cada semestre lo corrigen y lo mejoran, los celulares, los carros, todo está evolucionando constantemente. Entonces, no se rompan la cabeza o no se frustren tratando de crear la mejor versión de producto, porque el mercado les dirá, oiga, de pronto es tan complejo que no lo entiendo o no lo necesito tan complejo. El prototipado, el materializar la propuesta de valor tiene que ser sencillo, tiene que ser barato, tiene que ser ágil. Y por lo mismo, ya Juan Carlos dijo, oiga, una primera versión, tal vez hasta cierto punto. También guarden funciones, guarden características para que en los próximos 3 meses que ya salgan al mercado, lo corrijan, lo mejoran y el cliente se lleve una mayor sorpresa. ¿Listo? De los que no, ¿quién nos quiere contar? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Edison, ¿Vale? Viviana, Mario, Eugenia, Natalia, de los que no, ¿por qué no han prototipado o han creado su propuesta de valor? ¿Qué nos quieren contar, por favor? Alguno de los que no lo han hecho. Estoy pendiente aquí de quién abre el micrófono. Viviana, de pronto, Edison, Natalia Luna. ¿Nos quieren contar por qué no han podido crear esa propuesta de valor? ¿Alguno? Bueno. Bueno, Edison nos dice por chat porque mi propuesta fue física y no la he digitalizado. Muy bien, de pronto está en una forma inicial, una versión muy temprana, una versión de pronto muy sketch, muy borrador. Toca llevarla a una versión más adelantada. Y Mario Eugenia dice porque con las sesiones dadas me encuentro diseñando de manera muy despaciosa el modelo de negocio. Traten de agilizar, o sea, apliquen esos 3 principios hasta en el día a día de cómo ustedes se vuelven mucho más ágiles, mucho más sencillos. Están perdiendo tiempo. Si tengan eso en perspectiva. Muy bien. Eh, ¿Han probado su propuesta de valor? ¿Quiénes me dirían que sí o quiénes me dirían que no? Lo pueden hacer por chat o claramente por micrófono. ¿Quiénes sí han probado esa propuesta de valor? Están iniciando con el producto, pero estamos viendo los diferentes mercados. Muy bien, Natalia. Y entonces, ¿quiénes la han validado? ¿Cuál creen que es la diferencia entre prueba y validación? Y aquí le quiero dar la palabra a alguno de ustedes. ¿Cuál creen que es la diferencia entre prueba y validación? ¿Cuál creen que es la diferencia entre probar la propuesta de valor y validar la propuesta de valor? Suenan como a lo mismo, pero realmente no lo son. ¿Cuál creen que es la diferencia de probar o de validar la propuesta de valor?
si está o no en el mercado. Bueno, las dos tienen que ser con el mercado. Salgan de esa zona de confort en donde uno cree que porque le dio a probar el producto, el servicio o la solución digital a la pareja, a la familia, a los amigos, ahí ya probó y validó. Realmente en muchos casos ellos no son sus clientes reales, no son ni sus clientes los que están dispuestos a pagar por su propuesta de valor, que es donde uno valida, y tampoco puede que sean sus usuarios, que son los que realmente van a necesitar esa propuesta de valor a diario. La prueba es, por lo tanto, entonces, lograr construir de alguna manera una propuesta de valor que justamente sea funcional, sea útil, logre resolver el problema. Y creo firmemente que como consecuencia y una buena consecuencia de la prueba se logra la validación, porque es como el cliente se convence de que la cosa, sea un producto, un servicio, una solución digital, le funciona, le es útil, lo entretiene, le alivia el dolor, le maximiza la felicidad y está de una vez dispuesto a pagar por ella. Y no solamente está dispuesto, sino que termina pagando por ella, aun cuando esa propuesta de valor todavía no sea perfecta y puede ser hasta un prototipo. Piensen entonces en estos dos principales momentos, porque son dos principales momentos que de hecho definen bastante hasta el estado de desarrollo de cada una de sus iniciativas. Los fondos de inversión, las convocatorias, por ejemplo, los ángeles inversionistas y los fondos de inversión no van a apostar por proyectos que no hayan validado. Y no solamente es validación de un único momento, sino que ya tengan ventas recurrentes. Las convocatorias, los incentivos, los premios, tal vez iban a apoyar a proyectos que apenas estén en un prototipo conceptual y tengan pruebas tempranas, los que hayan hecho una prueba y una validación ocasional, los que tengan unas ventas iniciales no tan recurrentes, pero por lo mismo son dos momentos clave dentro del emprendimiento que también nos va a determinar pues su estado de desarrollo, pero también ese ejercicio o esa gran habilidad que es no solamente salir al mercado, sino que ustedes se pongan en marcha, atreverse a ejecutar ese modelo de negocio que ustedes han estado pensando. Con todo esto y con este abrebocas que lo vamos a estar trabajando durante la sesión, quiero que pensemos entonces en cómo podemos construir una propuesta de valor. Y recuerden que una propuesta de valor se construye pensando justamente es en el usuario. Primero, todos nosotros como emprendedores tenemos muchísimas ideas de los negocios en los que queremos emprender, pero la forma exacta de esa cosa que queremos ofrecer nos la va a determinar el mercado. Y ante todo es realmente encontrar quién es realmente el cliente de nuestro negocio. Y el cliente no necesariamente se caracteriza por solamente variables demográficas. Las variables demográficas son consecuencia de los comportamientos de consumo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos racionales, somos tacaños, somos aspiracionales, tenemos compras ocasionales y de pronto antojos, tenemos muchas condiciones de consumo y eso no nos lo determina la demografía, sino ante todo la profundidad, digámoslo así, de la necesidad. Entonces, con entender al cliente se basa en entender cómo, por qué consume el cliente. Más no si son hombres o mujeres, si son niños o adultos, si son estrato 3, 4, 5 y 6. En mi experiencia de estos 15 años, la mayoría de emprendedores creen que el objetivo del emprendimiento es lanzar una propuesta de valor que ya de una vez le esté peleando a las grandes marcas. Quieren lanzar una marca de ropa y ya quieren pelearle a Polo, a Lacoste, a las grandes marcas. Y no necesariamente es así. El poder adquisitivo o la real necesidad no necesariamente está en esa estratificación de la punta de la pirámide, que el estrato es es una variable socioeconómica utilizada en muy pocos países. Colombia es uno de estos. Y creemos que realmente el segmento es un segmento 4, 5 y 6 cuando de pronto la necesidad está entre un 4, un 3, un 2, un uno y hay segmentos mucho más amplios. Hay que comprender estos comportamientos de consumo. Yo todo esto lo aprendí, de hecho, acercándome muchísimo al mercado. Mi pasantía fue en Christian Dior Colombia, cuando la Riviera tenía la representación de esta gran marca.
piensen que ese trabajo era como el diablo viste a la moda. Teníamos que estar muy pendientes de todos los lanzamientos, pasarelas, productos y demás. Christian Dior, por ejemplo, tiene muchísimos productos enfocados en el skincare, en el cuidado, en la belleza y en la perfumería, muy enfocado obviamente para mujeres, pero también para hombres. Y todos los hombres utilizamos perfume, lociones y demás, pero no todos los hombres nos afeitamos de la misma manera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes condiciones fisiológicas, a uno le salen más bellos que a otros, unos les gusta tener barba, a otros no. Hay muchísimas condiciones. En toda la línea de cuidado personal de hombres de Christian Dior, nosotros decíamos o pensábamos que si un consumidor le compraba una fragancia de 200, 300 mil pesos, pues también iba a comprar una espuma de afeitar de 200, 300 mil pesos. ¿Y qué pasa? Oh, sorpresa, no era así. El producto no estaba debidamente correlacionado entre las categorías porque los comportamientos de consumo cambian. Un hombre compra perfume o loción porque tiene ya sus marcas definidas, porque son las marcas con las que se crió o con las que ya creó una identidad dentro de su masculinidad. Pero también los hombres cada vez somos más vanidosos y no está mal, también hay cuidado personal para cada uno de nosotros, pero es muy diferente el comportamiento cuando nos importa muchísimo la condición de la apariencia o no. Y la condición de la apariencia lo entendimos que era una variable asociada, era al estilo de vida, al comportamiento diario de la persona, también como consecuencia asociada a variables demográficas como el poder adquisitivo y sí, como consecuencia lo entendimos de una variable demográfica como el género. Entendimos que justamente los hombres que están dentro de una categoría de comportamiento diario, rutinario, normal, por decirlo así, no necesariamente invierten en una muy buena afeitada. Invertir en una muy buena afeitada es para esos hombres que les interesa el antes, el durante y el después de la afeitada. La mayoría no nos interesa toda esta experiencia, sino solamente nos interesa es el durante y si acaso el después, ante pronto algún corte o refrescar la piel. También entendimos que entonces las personas que sí están muy preocupadas por su apariencia son personas que dentro de su comportamiento diario les interesa mucho el verse bien, verse atractivos, trabajan en sectores muy específicos donde la apariencia es supremamente clave, donde el de estar perfectamente afectados es una condición de estatus o de hegemonía. Y también entendimos que esto daba para unos rangos de segmentos tanto heterosexuales como toda la población LGBT, porque justamente en este segmento empezamos a encontrar que se preocupan aún más por la belleza, pero fue consecuencia de entender ante todo los estilos de vida. Los comportamientos son supremamente importantes, ¿sí? De ahí que justamente el entender el cómo o por qué consume el cliente nos va a permitir caracterizarlo. Y ya alguno de ustedes decía por ahí, oiga, es que estoy tratando de encontrar el mercado. El mercado ustedes no lo van a encontrar por estadísticas, por variables demográficas, sino lo van a encontrar es cuando realmente entiendan cuál es la necesidad y cómo es la complejidad de esa necesidad, qué tan profundo es ese dolor. Ahí, dentro de lo que yo digo, que nuestra propuesta de valor como emprendedores empieza siendo un bloque de plastilina gris, ese bloque que uno le empieza a dar forma y color a la medida de la necesidad del cliente, va a empezar a configurarse es conforme ustedes sepan qué tanta hambre tiene la persona, qué tanto estatus quiere representar la persona, qué tanto nivel de entretenimiento, ocio, funcionalidad espera nuestro consumidor dentro de nuestra propuesta de valor. Y ahí es donde nuestra propuesta de valor también debe tomar diferentes formas. Pensar en construir la propuesta de valor es también jugar, y yo hablo mucho de que los emprendedores jugamos a ser gerente de empresa, pero también jugamos a ser gerentes financieros, operativos y demás, pues construir la propuesta de valor nos lleva a jugar a cómo vamos a ser gerentes de producto. Y al ser gerentes de producto tenemos que ser muy estratégicos porque, por ejemplo, es definir cuál es la versión barata o premium de nuestra propuesta de valor, cuál es la versión con cierto nivel de funcionalidad o la de mayor nivel de funcionalidad para atacar diferentes segmentos. Nosotros como emprendedores tenemos que volvernos muy hábiles de justamente comprender el mercado
para poder configurar diferentes propuestas de valor que estén asociadas a las diferentes características que se relacionan con los productos, con los servicios, con las soluciones digitales. Ahí cuando logremos entender primero al cliente y luego configurar la propuesta de valor a la medida de esa necesidad, vamos a lograr ese product market fit, que es uno de los principales hitos y que tal vez es de las principales preguntas que un inversionista, un fondo de inversión o claramente una convocatoria les va a decir. Todos estos instrumentos de financiación les pregunto a ustedes, bueno, ya probó, ya validó, ya logró product market fit, ya logró ventas recurrentes. Ahí hay que pensar justamente entonces cómo configuramos una propuesta de valor que rápidamente pueda salir al mercado. Pero para eso tenemos que meternos en la mente de nuestros consumidores. Y es en la mente, en la rutina, porque es no solamente entender el cómo piensan, sino también es comprender por dónde se informan, cómo se informan, qué los influye, cuáles son sus motivaciones de consumo, cuál es su poder adquisitivo. Un profesor de diseño industrial decía algo que es muy cierto y nos explicaba por qué un obrero de la construcción, el famoso entre comillas, y tomémoslo con cariño, el famoso ruso, él lo decía, porque una persona de un poder adquisitivo bajo ahorra durante todo el año o tal vez se gasta su prima, su bono de más en un jean diesel. Pues justamente no es porque sea el jean más funcional, no es que sea el jean más duradero, el más utilitario para su rutina dentro de la construcción, sino que le da estatus, le da aspiracional, le da en moda, le da diseño, le da un origen diferente. Recuerden que Diesel es de origen italiano, entonces le da toda una experiencia diferente que tal vez el Levi's americano no se la da, que tal vez el jean de Arturo Calle no se la da, o que el jean que consigue en un San Victorino tampoco se la da. Hay que meternos en la cabeza de nuestros consumidores porque ahí es donde justamente comprendemos qué piensan, qué tanto les duele su problema, por qué es la motivación de consumo, las diferentes motivaciones o comportamientos que llevan a que nuestros clientes se puedan seducir por nuestra propuesta de valor. Y recuerden que construir la propuesta de valor también se basa en lo que ya el cliente está consumiendo. No necesariamente tenemos que construir una propuesta de valor que sea 100% nueva. Ya nuestros clientes están resolviendo el hambre, el estudio, lo aspiracional, lo comportamental, el entretenimiento y demás de alguna forma, lo que están esperando justamente es una nueva manera en la que una nueva propuesta de valor pueda resolver esa necesidad de una forma mucho más eficiente. Esto nos va a llevar también a pensar bastante en cómo creamos esa propuesta de valor, qué tan compleja la hacemos, pero no solamente en términos de un volumen, una cantidad, una presentación, unos colores, sino también cuál es ese modelo de comercialización y de producción que nos permite que nuestro cliente nos compre, no solamente nos compre una vez, sino nos compre de forma recurrente y además que nosotros seamos capaces de producir esa propuesta de valor o tenerla disponible de manera recurrente para nuestro cliente. Nos va a llevar a cuestionarnos bastante entonces qué tan compleja es esa propuesta de valor para saber cuáles son nuestras habilidades, recursos, aliados para poder producirla, pero también cuáles son las versiones de esa propuesta de valor para que justamente nuestros clientes la puedan adquirir. Ya Juan Carlos decía, tengo un software que va a ayudar a la administración, perfecto, de cierto tipo de establecimientos, muy bien. Y él ya decía, me falta es como salir al mercado. Para salir al mercado, y esto aplica para Juan Carlos y para todos, atrévanse en un primer momento a regalar su propuesta de valor. No esperen que con la primera venta ustedes ya se van a volver millonarios. Para volvernos millonarios es cuestión de tiempo, es lograr eficiencia en costos, es tener una mayor posición de mercado. Las primeras ventas nos van a dar una orientación de que sí hay oportunidad en el mercado y además el regalar nos va a permitir convencer a nuestro cliente del cómo nuestra propuesta de valor le puede ser útil o funcional para resolver la necesidad que tiene. A ninguno de ustedes les duele regalar. Tómenlo de la mejor forma y no quiero que me digan, claro, pero es que como usted no es el que va a producir esto, no sé qué, tranquilos, todos pasamos por lo mismo. Pero lo que pasa es que en este momento a ustedes lo que les importa es que el cliente pruebe su propuesta de valor. Hoy en día, después de 9 años, casi 10 años de tener la empresa, yo sigo regalando una charla, sigo regalando una mentoría,
¿Por qué? Porque sé que la hacemos tan bien que puede de ahí derivarse un servicio ya específico que necesiten, un proyecto mucho más grande a partir de que conozcan nuestra calidad. Nunca dejen esa versión tal vez premium de las cosas. Y hablo primero del free porque es lo gratuito. Lo que ustedes tienen que convencer a sus clientes de que utilicen esa propuesta de valor, pero también traten de atarlo a un premium, a una monetización. Oiga, es gratuito hasta acá. Si una asesoría a mí me toma 1 hora, 2 horas, le regalo 30, 40 minutos. Si usted quiere más, compre un plan de horas, páguenos un servicio de acompañamiento, diferentes maneras. Piensen en Spotify, piensen en Netflix. Ni siquiera ya nos dejan ver un capítulo completo, no, nos dejan ver el catálogo. Usted se convenció de que ahí está la serie que usted quiere ver, pague por la plataforma, ¿cierto? Spotify, escuchen la música que quieran, pero usted quiere crear sus listas, descargar su música, tener funciones mucho más avanzadas, pague por justamente esa funcionalidad que le estoy ofreciendo. Spotify está innovando tanto que nos tiene la versión gratuita, la versión individual, por parejas, por grupos de familia, ¿cierto? Ahorita Spotify, por ejemplo, va a lanzar música con inteligencia artificial y ya la está probando, pero la está probando es porque están tratando de perfeccionar esa nueva tecnología en donde ya no solamente es una recomendación por género. Spotify está creando un algoritmo que justamente lleva a que va a comprender nuestros comportamientos de escuchar música. ¿Cuál es el día, la hora, el género, qué dice la letra, cómo es calificado el artista y demás variables para comprender, Joaquín está aburrido por el frío de Bogotá, necesita a esta hora que está trabajando este tipo de música. Entendemos que Joaquín a esta hora suele hacer ejercicio, no le vamos a poner vallenato corroncho para tomar, sino le vamos a poner tal vez música que lo active para hacer ejercicio. Pero eso va a ser una funcionalidad que quienes la quieran adquirir es una funcionalidad, una versión de producto mucho más compleja, pues vamos a tener que pagar un poco más por justamente ese nivel de funcionalidad. Cualquiera de ustedes puede crear versiones sencillas, intermedias o avanzadas de sus propuestas de valor. Y en la lógica de salir al mercado, no se piensen tal vez las 10 versiones de producto, no, eso será el futuro de su propuesta de valor. En este momento debemos tener el famoso AB o el sencillo, intermedio o avanzado, que son las formas más sencillas, valga la redundancia, para salir al mercado respecto a nuestra propuesta de valor y sobre cada una de estas tener diferentes modelos de negocio. Creen diferentes modelos de negocio porque cada uno de ustedes tiene el potencial de no solamente atender consumidores, también pueden atender empresas, también pueden atender gobiernos. Ustedes pueden ser el proveedor para una gran empresa, ¿sí? Hay que pensar en diferentes formas en cómo esa propuesta de valor pueda salir al mercado para alcanzar diferentes nichos de mercado. No se casen con un único nicho de mercado. Donde su propuesta de valor solamente esté enfocada en un segmento de mercado y esto no haga match, esto no empate, ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar, no vamos a ver resultados positivos. Hay que ver, de hecho, es cómo nuestra propuesta de valor es versátil. Es como justamente de una versión ya construida, sea la sencilla o la más avanzada, cambiamos características, pero que nos permita alcanzar diferentes nichos de mercado. Ahí está la versatilidad de nuestra propuesta de valor y esa misma dinámica que nos lleva a pensar cómo cada 3 meses, cada 6 meses, o por qué no cada mes, todas las marcas logran vendernos justamente algo asociado a alguna festividad. Y no necesariamente es que Semana Santa, ya que nos vamos a enfrentar a la Semana Santa, no, juegan con los eventos deportivos, juegan con la liga de fútbol, juegan con alguna festividad internacional. De hecho, en estos días creo que se estaba celebrando San Patrick. San Patrick es una festividad que se ha globalizado, asociada, por ejemplo, al consumo de licor y de cerveza, ante todo por la cultura irlandesa. Y ahí vemos cómo entonces un BBC o todos los pubs nos venden cerveza verde. Y eso solamente es sobre estas fechas del 20 de marzo más o menos que se celebra esta ocasión, ¿cierto? Hay que pensar entonces cómo ustedes hacen dinámica su propuesta de valor para justamente alcanzar múltiples nichos de mercado.
Y esos nichos de mercado pues están en diferentes formas, categorías y ante todo comportamientos, que es como justamente aprovechamos las festividades, la estacionalidad y logramos justamente resultados que satisfagan la demanda en el mercado. Mm, hay que pensar bastante. Camilo, yo creo que le gusta celebrar el San Patrick, que por ahí puso un trébol, pillado don Camilo. Hay que pensar entonces cómo la propuesta de valor es el centro de nuestro modelo de negocio, pero no es el centro por solamente decir mi negocio es de calidad, tenemos una experiencia. Todos los empresarios y emprendedores dicen, mi propuesta de valor es de calidad, es experiencial, es sostenible. Todos tenemos esas características. No lo debemos ver en ese sentido únicamente, sino cómo la propuesta de valor nos determina la configuración de la mejor forma en que nuestro producto logra resolver las necesidades a nuestro cliente, pero también la mejor manera, el mejor proceso, la mejor rutina que nos permita producir productos o prestar servicios y soluciones digitales. Aquí nos lleva a cuestionarnos bastante cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros tiempos de producción, cuál es la forma de entrega, cómo tal vez logramos una propuesta de valor que hoy el cliente la paga con el 50% y en 3 días que se la estamos entregando, paga otro 50% en efectivo, transacción inmediata apenas se le entrega. Hay muchísimas maneras, pero no solamente piensa en la propuesta de valor orientada al cliente, sino también orientado al negocio. En este momento, ¿qué habilidades, qué recursos, conocimientos, proveedores, aliados tenemos para prestar nuestra propuesta de valor, para que eso se haga tangible? Y seguramente pasará que muchos de nosotros no tenemos los conocimientos, las habilidades para poder crear nuestra propuesta de valor. Entonces nos va a llevar a justamente acelerar nuestro proceso de fortalecimiento individual y como equipo para poder crear esa propuesta de valor. Yo tuve una empresa de tecnología con un amigo de barrio, amigos de barrio, literal, desde chiquitos salíamos a montar patineta por el barrio, mejor dicho, amigos desde chiquitos. Él era la parte técnica, yo era la parte comercial, ¿cierto? La dupla funcionó con los primeros clientes, pero empezamos a ver que logramos contactar más clientes nos pedían más reuniones, pero no podíamos estar los dos presentes en todas las reuniones, porque si no perdíamos clientes. A él le tocó formarse en cómo es la venta para el negocio, en cómo es la estrategia, cómo es la experiencia, la atención, la negociación. A mí me tocó formarme en la parte técnica, porque yo soy administrador de empresas. Me tocó certificarme en AWS, en Azure, en Google, para dominar todas las cloud, todas las nubes que estábamos ofreciendo y dependiendo del cliente, recomendar o saber atender los requerimientos técnicos del negocio. Ahí claramente lográbamos un equipo eficiente que ante todo, independientemente fuera él o fuese yo, justamente podríamos vender y comercializar los servicios empresariales de desarrollo en la nube que prestábamos en la empresa. Entonces nos lleva también es a pensar cómo no solamente tenemos el buen cabezazo, sino también a cuestionarnos y obviamente fortalecer todo lo que sean recursos, actividades, procesos que nos permitan materializar y entregar a tiempo la propuesta de valor para nuestros clientes. Cómo justamente esa propuesta de valor logra no solamente satisfacer, porque pues sabe rico, es funcional o demás, sino porque la entregamos de forma adecuada. Piensen en la época de pandemia, todos encerrados y pedíamos la hamburguesa que queríamos. Teníamos hambre, teníamos ansiedad por no salir, queríamos vivir la experiencia y cómo nos llegaba la hamburguesa, mal presentada, revolcada, en un empaque que ya de una vez generaba residuo o filtraciones. Una muy mala experiencia. Ahí, por ejemplo, el producto podría tal vez producirse, pero ¿en dónde fallaba? No era necesariamente en la producción, en la logística, en la entrega, en los tiempos de entrega, en las condiciones y calidades de entrega. Hay que pensar que cada uno de ustedes al crear una propuesta de valor, no solamente es producto, no solamente es servicio o solución digital. Tomo a Juan Carlos como ejemplo, está creando un software. Oiga, el software puede ser muy funcional, pero ¿qué pasa si el personal de Juan Carlos no sabe hacer mantenimiento, no sabe hacer venta comercial? Se le va a caer el negocio a él. Como a todos nos gusta Crepes and Waffles, pero Crepes and Waffles tiene un plato a la medida de cada uno de nosotros,
nos gusta el pescado, el pollo, la ternera, carnes rojas o demás, pero ¿en dónde falla? En la experiencia de servicio. Las filas, la atención que muchas veces se compromete a partir de qué tan lleno está un restaurante. Hay que pensar entonces cómo esa propuesta de valor hoy, 2026, para todos ustedes, para todos nosotros como empresarios, tiene elemento tangible, intangible, digital, que debe ser diferenciado e innovador y además debe ser sostenible. Sostenible no porque dicen, ay, es que le entregué la hamburguesa en Icopor, pero la bolsa es biodegradable. Eso no es sostenibilidad. Sostenibilidad está asociado a cómo justamente logramos crear propuestas de valor que resuelvan con mayor profundidad, con un mejor impacto positivo, problemas mundiales, problemas sociales, problemas ambientales, problemas económicos. Y les dejo esto porque es una condición clave que hoy justamente los clientes, el mercado, nos estamos interesando. A cada uno de nosotros no solamente nos interesa que el iPhone sea el mejor celular o que el Samsung, cualquier marca, sino, por ejemplo, qué tanto le dura la batería para saber qué tanta energía consume el carro de nuestros sueños. Muchas veces decimos, oiga, ¿qué no trae ese carro? Pero no lo compraría porque ¿qué tal la rentica de gasolina? ¿Qué tal la cantidad de emisiones de CO2 que genera? Hay muchísimos cuestionamientos respecto a la funcionalidad e insostenibilidad de las cosas. Ténganlo como un atributo clave de la propuesta de valor, porque ya no solamente importa que sea bueno, bonito y barato e innovador o diferente, sino que también sea sostenible dentro de todo lo que es la configuración de esa propuesta de valor. ¿Qué pasa también con la propuesta de valor? Que configurada esa propuesta de valor, mmm, todos queremos en el tiempo que nuestros negocios se masifiquen, pero masificar un negocio es cuestión de tiempo y de grandes esfuerzos. Va a tomar tiempo que cada uno de ustedes se masifique, empiece a generar recordación, su marca empiece a estar posicionada y demás. Tómenlo de muy buena manera, pero cada uno de ustedes en este momento son tamaño cero. Tu marca vale cero, entonces en este momento no importa qué tan perfecta es su marca, que el nombre sea exacto, que los colores sean llamativos y demás. Lo que importa es empezar a capturar una porción del gran mercado que existe, que está asociado es a los que realmente les duele la necesidad que ustedes quieren resolver, pero la gran necesidad está presente también es en los que se atreven a consumir de forma diferente, a esos que son visionarios o entusiastas en términos de los que se atreven a probar nuevas propuestas de valor, nuevas soluciones para el mercado, nuevas marcas, nuevas identidades, que es donde justamente empieza uno a capturar esos pequeños segmentos que luego se empiezan a masificar. Hay que pensar de esta forma porque en este momento, al menos que contemos con gran capital, con grandes esfuerzos y con una calidad de propuesta de valor supremamente estandarizada y alta en términos de calidad y funcionalidad, no vamos a lograr masificarlos, ¿sí? Piensen justamente hace cuántos años está BYD en nuestro mercado. BYD no es una marca de 2, 3 años. BYD lleva tal vez 10, 15 años. Los primeros carros no salían tan buenos, tal vez empezaron a mejorar, tal vez empezamos a escuchar mejores reseñas, ya tal vez lo probamos en un Uber, ya hoy todos queremos un BYD, ¿sí? Hay que pensar cómo es cuestión de tiempo, pero también es cuestión de que la propuesta, valor y las capacidades del negocio evolucionen, que es donde justamente pues nuestro negocio va a ser capaz de atender diferentes nichos de mercado. En mi experiencia, por ejemplo, emprendiendo, creando esta empresa hace 9 años, cuando la creé, nosotros pensábamos que los clientes eran los emprendedores y encontramos que sí hay emprendedores que nos pagan, pero también encontramos que nuestros clientes son las universidades, las incubadoras y no nos quedamos ahí, también empezamos a ver que las cámaras de comercio, los programas de emprendimiento de las cámaras de comercio, los programas de sostenibilidad, con hacer estructuración de startups, vimos que podíamos hacer sostenibilidad y gobierno corporativo para MIPIMES. Hoy estamos haciendo gobierno corporativo y sostenibilidad para MIPIMES, para grandes empresas. Hay muchísimos nichos y diferentes líneas de negocio que se han creado, que es el mismo ejemplo de cómo cada uno de ustedes puede justamente crear diferentes líneas de negocio para alcanzar diferentes segmentos. Pero el propósito sería crear propuestas de valor que en una forma parafraseada diferente, no solamente sea bueno, bonito y barato, sino que sean viables, deseables y realizables.
Grábense, por favor, esas tres características. Viables porque dentro del negocio, dentro de toda la operación del negocio, ustedes son capaces de producir esa propuesta de valor. Tienen los conocimientos, tienen los recursos, la maquinaria, el capital financiero y demás para hacer viable eso. Más no como justamente muchos emprendedores quieren crear grandes soluciones tecnológicas, pero son equipos de emprendedores que no saben de tecnología, que no conocen la parte técnica del negocio, o muy buenos equipos técnicos, pero no saben vender, no saben negociar, no saben comercializar. Lo viable también se asocia muchísimo a lo realizable, a la real capacidad de materializar por parte de los emprendedores, que todo eso es lo que el cliente va a percibir como valor. El valor no lo determinan ustedes. Ustedes creen que tal vez la propuesta de valor va a ser deseable, va a tener valor para el mercado por esta característica o por esta otra, pero realmente es el mercado el que empieza a decir, oiga, tal vez su característica me parece normal, pero lo que más valoro de usted es su experiencia, es su atención, es su método, es cómo me saludó, es cómo se despidió. Hay muchísimas variables dentro de todo lo que es una experiencia que hacen que el negocio sea deseable. Y les decía entonces que debemos crear son propuestas de valor que justamente sean buenas, bonitas, baratas, por hablarlo coloquialmente, viables, deseables y realizables, pero que sean la suma de una parte tangible como producto, una parte intangible como servicio y también una parte entre tangible e intangible, que es lo digital, y que todo esto sea una gran experiencia, ¿sí? Piensen justamente cómo, y este fin de semana, por ejemplo, va a estar Stereo Picnic, cómo Stereo Picnic revolucionó los festivales a partir de lo que es Coachella, Woodstock y demás festivales que ya existen a nivel mundial. Ellos hicieron algo mucho más contextualizado para Colombia y Latinoamérica, revolucionaron en todo, que no solamente es el hecho de que hay varias tarimas, hay tres tarimas, ¿cierto? Diferentes escenarios menores también de presentación, experiencias en vivo de las marcas, pero a mí, por ejemplo, me encanta algo Stereo Picnic y solamente de una vez, es cómo eliminaron el problema del efectivo. ¿A ustedes les gusta utilizar efectivo en un concierto? ¿Se sienten seguros cargando efectivo o utilizando su tarjeta de débito durante un concierto, sí o no? ¿Se sienten tranquilos, cómodos? ¿Les parece funcional cargar efectivo o utilizar efectivo durante la experiencia de un concierto, sí o no? Dari, ¿por qué no? Abre el micrófono, por favor. Buenas noches. Hola. No, pues porque ya es más práctico cargar como el tema del celular y uno con el celular pues tiene la facilidad de cancelar y pagar Muy todo bien. lo que consuma. Entonces es mucho más seguro a través del celular. Muy bien, muy bien. Puede ser por seguridad, puede ser por como lo dice Camilo, oiga, tal vez no saqué la cantidad adecuada de dinero y me toca ir a buscar un cajero, me toca salirme del concierto, de pronto tomé o de pronto está lloviendo, muchísimas condiciones. Ellos lograron que la misma manilla que a uno le dan para entrar y hasta para interactuar durante el concierto y demás, centralizan todo el dinero de consumo dentro del festival. Todo lo que uno compre, sean bebidas, comida, la misma pues boleta y demás, todo lo que ustedes compren en las diferentes marcas que van a estar presentes, está centralizado en una manilla inteligente que no solamente es para saber que su manilla es original y no solamente es un pedazo de papel impreso fácilmente falsificable, sino es una manilla inteligente con luz y demás y muchas funcionalidades, pero también es una billetera virtual. Algo muy bien pensado, que justamente hace que la propuesta de valor sea mucho más completa. Pensemos es ante todo cómo con nuestra propuesta de valor logramos diferenciarnos en términos de toda la experiencia holística que le podemos ofrecer al mercado. Pero para eso nos toca hacer ese match entre lo que es el producto y el mercado, que si me devuelvo acá es justamente lograr ese product market fit. Esta es una versión moderna basada en estas metodologías de emprendimiento contemporáneas, con lo que hoy se está estableciendo el emprendimiento innovador. Esta es la versión porteriana, esta es la versión de la típica teoría de la administración o la ingeniería.
en donde el producto debe ser diferente, debe tener diferentes funcionalidades, debe tener una experiencia diferente dependiendo del consumidor, pero obviamente debe ser desarrollado en función de las necesidades no resueltas. Todos tenemos algún nivel de necesidad. Las necesidades no solamente son para las personas vulnerables o para quienes evidencien una ausencia profunda. Todos en este momento, siendo las 7 de la noche, prácticamente podemos tener hambre, pero porque estamos acá, o porque tomamos 11 antes, o porque nos queda clase de 8 a 10, no sé, no necesariamente necesitamos una comida tipo almuerzo para cenar a esta hora en medio de la rutina de aprendizaje y acompañamiento que estamos viviendo en la universidad. Hay diferentes formas de resolver las necesidades y por lo mismo hay diferentes nichos de mercado. La idea es entonces cómo justamente podemos alcanzar estos nichos, pues para poder justamente resolver estas necesidades. Pero esto nos va a llevar es a pensar entonces en cuáles son las diferentes formas de nuestra propuesta de valor en sus diferentes versiones. No les recomiendo que en esa lógica de construir su propuesta de valor, ya de una vez estén pensando en 10 versiones. Si están en el negocio de la moda, no se pongan a pensar en colores súper revolucionarios. Piensen en colores tradicionales asociados a la moda. ¿Cuál es? Si es moda para hombres, blanco, negro, azul. Si es moda para mujeres, blanco, negro, azul y rojo. Si van a jugar con una temporada, es muy diferente los colores de temporada de Navidad a los colores de temporada vacacionales, a los de una temporada clásica o normal. Cambian totalmente. Lo mismo va a pasar con cualquier característica que ustedes quieran ofrecer. Piensen cómo, ahorita estaba viendo un video, de hecho, de esta consola que compré. eh, no sé si la conozcan, una consola de videojuegos. Esta es la versión sencilla, pero justamente la categorizan como una versión sencilla, pero muy avanzada, muy potente, por su capacidad de procesador, almacenamiento, su resolución de pantalla. Ya es una versión que realmente respecto al mercado, esta marca compite con una versión ya de entrada un poco más premium y aún así tiene una versión aún más premium. ¿En qué se diferencia? Tal vez la capacidad de almacenamiento, la duración de la batería, la velocidad de carga de sus baterías. Cada uno de ustedes puede hacer lo mismo. Piensen lo que es la cita normal como servicio con el médico general. Piensen lo que es ya la cita con un especialista. Piensen lo que ya es la medicina prepagada, lo que es la medicina independiente. Cambia totalmente. Ahí cada uno de nosotros puede hacer estas configuraciones de diferentes características para justamente lo que sean productos, servicios o soluciones digitales. Pero eso les va a permitir a ustedes defenderse con diferentes productos en diferentes nichos de mercado y por lo mismo poder atraer desde los que tienen poco o mucho poder adquisitivo, de los que quieren gastar, de los que tienen para gastar, pero en algún momento toman son decisiones racionales. Hay que saber entender o comprender la necesidad del cliente, porque la necesidad del cliente no es siempre profunda y no siempre es lo mismo, ¿sí? Con eso nos va a dar una forma claramente de cómo configurar esa propuesta de valor que justamente sea en la lógica de ofrecer una experiencia que realmente logre resolver de mejor forma los problemas que existen actualmente en el mercado. Pero para eso nos llevas a cuestionarnos cómo entonces creamos una propuesta de valor enfocada en lo que mejor podemos hacer con nuestros negocios. Si vamos a crear una solución digital, no se enfoquen en crear el formulario de registro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy ya todos nos podemos loguear con el correo de Gmail o con el Facebook, dos herramientas que yo creo que hoy cualquier persona las tiene y son funciones secundarias. ¿Cuál es la función principal de TikTok? ¿Cuál es la función principal de Instagram? Son totalmente diferentes. ¿Cuál es la función principal de Crepes and Waffles como restaurante a Crepes and Waffles como local de helados y postres? Cambia totalmente la necesidad, la funcionalidad de ese producto o de ese servicio. Mientras que en el restaurante sabemos que es una preparación compleja, que toma más tiempo, en la preparación del lugar de postres o helados, esperamos que en cuestión de minutos nos estén llamando y en cuestión de tal vez un minuto, 2 minutos,
nos estén entregando el producto que ya hemos seleccionado. Hay que pensar entonces cuál es la función principal por la que ustedes quieren destacar. Cuestiónense bastante cuál es esa función por la que su propuesta de valor, sea un producto, un servicio, una solución digital, se va a diferenciar de lo que actualmente existe en el mercado y por lo cual ustedes quieren destacar, ¿sí? Todos tienen alguna forma de por la cual se destaca justamente la propuesta de valor de cada una de las. El resto de funciones serán tal vez en un orden secundario o terciario. Esto es muy del diseño industrial, pero es ahí donde justamente, por ejemplo, los carros Ferrari, un carro Ferrari sigue siendo cuatro llantas, un chasis y un motor, pero ¿en qué se diferencia? En la tecnología del motor derivada de Fórmula Uno, en el interior seleccionado con cueros finos de animales, de procesos manuales de confección y demás. El iPhone, ¿por qué se diferencia? Tal vez no es por su apariencia solamente, sino tal vez es por la eficiencia de sus procesadores. Cada propuesta de valor tiene algo por lo cual se destaca y el resto de funciones secundarias o terciarias tienen que al menos lograr funcionar o dar un desempeño acorde a lo que el mercado hoy está ofreciendo. Si no hacemos eso, destacamos por una, nos caemos o somos peores que la competencia por el resto. Hay que tratar de que nuestra propuesta de valor, sea un producto, un servicio, una solución digital, funcione de igual manera, no exactamente igual, sino en términos de desempeño, de funcionalidad, de experiencia, igual que las marcas que ya existen en el mercado. Y tratar de entender claramente la competencia, ellos en dónde son buenos, por lo mismo nosotros debemos mantener ese estándar, en dónde son malos y en dónde son malos es donde nuestro negocio tiene oportunidad de mejora y de diferenciación, es donde nosotros podemos destacar de lo que justamente puede hacer la configuración de nuestra propuesta de valor. Ahí se va a encajar bastante el comportamiento con la forma, pero también con el mercado. No cometan el error de decir que su propuesta de valor no tiene competencia. Un emprendedor que habla que su propuesta de valor no tiene competencia es un emprendedor que no conoce su mercado y no por estadísticas o estudios, sino porque no está entendiendo que su consumidor, si no lo consume a él, con cómo o con qué reemplaza para poder solucionar su necesidad en el mercado. En la mañana, pregunta rápida para todos. En la mañana nos levantamos. ¿Cuál es esa bebida caliente que tomamos en el desayuno? Todos tenemos la necesidad de tomarnos algo caliente en la mañana, tal vez por tradición, tal vez por tema de energía, tal vez por tema de frío hoy, como no ha parado de llover en toda la ciudad. ¿Cuál es esa bebida? Ya María Eugenia dijo eh, tinto. Camilo ya dijo avena. Primera vez que a mí me dicen avena. Muy bien. ¿Quién más? Por favor, todos respondan por el chat. ¿Cuál es esa bebida caliente con la que queremos empezar el día? Chocolate, Mauricio. Muy bien. ¿Qué otra? Todos, por favor, participen. Somos varios. Edison, ¿vino? Cuénteme cómo es eso del vino, Edison. Esa sí que nunca me lo habían dicho. Muy bien, perfecto. Estamos en Colombia, un país cafetero. Em, ¿Qué pasa entonces? Somos una cultura que tal vez necesita ese café. Tinto o café, necesitamos esa bebida a base de café caliente, fuerte, ¿cierto? Pero si no hay café, si no tenemos ganas de café, si de pronto el café no nos es suficiente, tal vez el café nos da energía, pero no nos da calorcito, que necesitamos un chocolate santafereño, tal vez necesitamos agua panela, que dentro de su preparación tal vez nos genera mucha más energía y calor de una manera mucho más rápida. Vean cómo justamente una misma necesidad se resuelve por diferentes formas, ¿sí? Hay que pensar entonces cómo entendemos al mercado, porque no necesariamente es que tengamos que salir con una bebida de agua panela a base de café. No, eso tampoco debe ser crear esos Frankenstein, pero sí es saber que si no nos consumen a nosotros, el cliente tiene alguna manera de resolver la necesidad y nosotros debemos tal vez de proporcionar una propuesta de valor con las características, los atributos, las funcionalidades
que logren resolver de la misma o mejor manera esa necesidad que el cliente está presentando. Las necesidades siempre entendámoslos como comportamientos y es muy diferente segmento a segmento, persona a persona, claramente a partir de lo que es la profundidad de su necesidad. Pero esto también nos lleva a concebir cómo, y muy en línea con lo que hemos hablado, y aquí me voy a devolver, cómo configuramos propuestas de valor en diferentes formas, pero como estamos emprendiendo y los emprendedores siempre tenemos una limitante, puede ser de tiempo, de habilidades, conocimientos o hasta de recursos para poner en marcha la mejor versión de nuestro emprendimiento, debemos pensar es cómo creamos una versión A o B de esa propuesta de valor. Yo hablo de la A o B, de la sencilla o la premium, la sencilla, la intermedia, la premium. No es momento de pensar en 5 o 10 versiones. Si las lanzan, van a encontrar, y se los digo con total seguridad, que apenas 2 o 3 versiones son las que el mercado está demandando. También la lógica de configurar estas 2 o máximo 3 alternativas de mercado nos da para que tal vez un entusiasta tecnológicamente curioso, avanzado y demás, pruebe y apenas prueba esa versión gratuita o esa versión de entrada de nuestra propuesta de valor, ya de una vez se seduce y se convence que va a querer pagar por la versión más premium de nuestra propuesta de valor. Un entusiasta, pero un poco más escéptico, mucho más pragmático, mucho más racional y hasta tacaño, de pronto va a decir, oiga, yo todavía no quiero la versión premium. Voy a ver si me convenzo, voy a ver cómo me da el primer mes, voy a ver cómo me da los primeros 6 meses, el primer año. Quiero una versión de entrada. Pasado el tiempo, va a garantizar que durante el año estuvo consumiendo, se mantuvo, tal vez ni siquiera al año, a los 6 meses, a los 8 meses, se atrevió a hacer ese famoso upgrade, se atrevió a mejorar dentro de su propuesta de valor y aumentó el consumo con nosotros. Ahí nos da diferentes formas de no solamente pensar versión sencilla o compleja, sino también cómo le doy a probar o lo convenzo inmediatamente y le tengo una solución a la medida de la complejidad de la necesidad, gracias a una propuesta de valor mucho más robusta y estructurada. Piensen cuál es la versión A o B de sus propuestas de valor, ¿sí? La hamburguesa sencilla, la hamburguesa doble. No tiene que ser la hamburguesa ya triple, ¿cierto? Puede ser la hamburguesa sola, la hamburguesa en combo. Puede ser el servicio express, puede ser el servicio especializado. Puede ser una solución digital gratuita, limitada en funciones, una que tal vez no está limitada en funciones, pero usted ya tiene que pagar, ¿sí? Ahí es donde justamente todos los negocios lo aplican y es también la forma en cómo ustedes van a poder salir al mercado con estas dos versiones en diferentes momentos, pues de lo que es toda la temporalidad del mercado. Para salir al mercado siempre se recomienda, y lo recomiendo porque me ha servido muchísimo, el regalar, ¿cierto? Pero también piensen en cómo tal vez, oiga, si me compra ya y prueba ya nuestra propuesta de valor, los primeros 3 meses le quedan al 50% de descuento. Perfecto. Como tal vez ya una vez ataron los próximos 3 meses de flujo de caja, pero además ya llevaron a que el cliente consuma la propuesta de valor ya de una vez con la versión más completa que se quiere ofrecer al mercado. La propuesta de valor no solamente se configura por el cómo es la cosa, sino también es por el cómo se monetiza, las diferentes formas de la monetización. Y hoy, en un emprendimiento innovador, todos debemos repensarnos la forma de la monetización para no depender de la venta unitaria, ¿sí? La venta unitaria es supremamente desgastante y ahí es donde justamente los modelos de suscripción, de tener la tarjeta preinscrita dentro de la pasarela de pagos de la empresa, la versión mensual, ok, yo le hago a usted el débito mensual cada mes. Si no, usted lo puede configurar para la anualidad o para tal vez cada 6 meses hacer un pago que represente el ingreso de 6 meses. Si me paga 6 meses, si me paga 12 meses, se lleva un descuento diferente. Si me paga 6 meses, se lleva el 15. Si me lleva una vez 12 meses, le regalo los 12 meses con 20% de descuento y además le regalo el 13º mes. Hay muchísimas formas de configurar,
pero traten de salir de la venta unitaria, porque conseguir cada cliente es supremamente difícil. Ese lifetime value, ese costo de adquisición por cliente y demás, son métricas que financieramente o económicamente hacen dudar muchísimo de la viabilidad de un negocio. Y qué mejor que lograr un emprendimiento en donde su propuesta de valor no solamente es funcional, sino donde su modelo de monetización es también innovador para justamente el mercado. De ahí pensemos cómo configurar las propuestas de valor aplicando esos tres principios. No son bueno, bonito y barato. Eso es la coloquialidad, esa es nuestra cultura. Realmente es cómo creamos propuestas de valor que sean innovadoras, sostenibles, diferenciadas, pero que las logramos crear porque son baratas, ágiles y sencillas. Baratas no por ser la versión de peor costo, con los peores materiales, materiales o acabados, no, sino es justamente lo barato asociado a lo más costo eficiente según lo que en el momento somos capaces de hacer. Nuestros proveedores, la capacidad de negociación con nuestros proveedores, los conocimientos, los procesos propios, procesos tercerizados. Ahí se empieza a configurar toda la estructura de costos que nos va a dar una orientación de lo barato, pero también de lo ágil, de cuál es tal vez el mejor proveedor que me responde más rápido. ¿Qué proveedor no me responde rápido? Entonces tal vez a ese lo utilizo para una versión premium de mi producto. También nos llevas a configurar cómo entonces, teniendo unas capacidades, unas habilidades, conocimientos, recursos propios al interior del negocio, basados en lo que son, pues, ustedes como emprendedores, su equipo emprendedor, pero también sus proveedores, sus aliados, cómo hacemos las cosas mucho más sencillas, ¿sí? Piensen en estos tres principios y les aseguro que se les va a ampliar la visión de su emprendimiento, pero también la lógica en cómo ustedes se van a poner en marcha en el mercado. Son tres principios vectores para poder emprender y en cualquier negocio. Si vamos a crear un restaurante, no necesariamente tenemos que ya pensar en la mejor versión de local, ubicación de local, mejores acabados y demás. No necesariamente es así. Hoy podemos funcionar por empresas que nos alquilan las cocinas ocultas. Empresas que nos alquilan las cocinas ocultas, nos crean la marca y se dedican a la comercialización del producto dependiendo de cómo lo configuremos. Modelos tradicionales de cocina presencial, pero itinerantes, no permanentes. Lo permanente es tal vez lo tradicional, el costo fijo muy alto condiciona bastante. Cuando hacemos estos ejercicios, por ejemplo, de barato, ágil y sencillo para el sector salud, un médico, un fisioterapeuta además piensa en su consultorio. Si lo llevamos a una empresa de tecnología, ¿en qué piensan? En un gran equipo de desarrolladores. Hoy la mano de obra de los desarrolladores cuesta mucho y en las mejores versiones de software que se necesiten o de infraestructura para poder crear esa propuesta de valor. Si lo llevamos a un elemento tangible, a un proceso productivo, a un producto, que van a pensar en tener su propia planta de producción. No les miento cuando les digo que de muchísimos emprendedores que hemos acompañado o empresarios justamente en el sector productivo, la mayoría tiene su planta de producción apenas a un 60, a un 40, a un 30% de su capacidad instalada. ¿Eso qué quiere decir? No que hay un 70, sino que hay otro 40, hay otro 60 aún por aprovechar. Y lo que sí les está generando son pérdidas, son sobrecostos. Hay que pensar cómo con estos tres principios configuramos una versión de nuestra propuesta de valor, pero también de nuestro modelo operativo y de negocio, donde el costo fijo sea bajo, donde la infraestructura de costos no nos condicione, donde no nos impacte negativamente el flujo de caja. La consultoría, yo debo decirlo, es un negocio entre comillas barato. ¿Qué es lo costoso? El capital humano. Conseguir el talento, de hecho, es lo costoso. No todo el mundo sirve para la consultoría, no todo el mundo tiene los conocimientos técnicos, no todo el mundo tiene las habilidades de trabajar con las ideas, con los pensamientos del empresario. ¿Qué pasa entonces? Ahí el costo fijo y tal vez alto es la mano de obra. Pero como consecuencia de la pandemia, de lo remoto, de lo virtual, no necesitamos oficina. De las peores decisiones que yo pude tomar en su momento con quien era mi ex socia en la empresa, una colega de posgrado, fue tener oficina.
La oficina claramente da estatus, uno se siente mejor representado y demás, pero ¿qué pasa? El empresario nos decía, oiga, muy bonitas sus oficinas, pero yo lo contraté es para que esto sea virtual, yo lo contraté es para que usted esté en mi planta de producción o en mis instalaciones. Hay un gran costo que puede ser por medio de un coworking, que puede ser por medio de adquirir una oficina, adecuarla y demás, va a ser altísimo. Hay que repensar justamente la forma en cómo tradicionalmente montamos nuestras propuestas de valor, pero no solamente en cómo las configuramos, sino en cómo operamos el negocio para que justamente sea barato, ágil y sencillo de una manera eficiente para nuestra eh, operación y propuesta de valor. Pregunta que les dejo, porque tal vez ahí es donde muchos de ustedes empiezan a cuestionarse, pero que se las dejo pensando en lo que justamente puede hacer las sesiones de asesoría que vamos a estar confirmando con la profe y que les daremos las indicaciones del cuándo nos conectaremos y demás, pero piensen para esas sesiones la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la versión más barata, ágil y sencilla de su propuesta de valor? Y aplíquenlo para las dos versiones, tanto para la de entrada como para la premium, para la entrada, la intermedia o la avanzada, para cualquiera de estos tres niveles o dos niveles de desarrollo. ¿Cuál es la versión más barata, ágil y sencilla de su propuesta de valor? Que no solamente es la configuración de la cosa, sino también el cómo ustedes pueden operar su modelo de negocio. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros, dudas o preguntas o inquietudes. ¿O vamos bien? Muy bien, Camilo, muy bien, Mauro Eugenia. El resto, por favor, somos varios. Muy bien, Natalia. Ok, continuemos entonces. Probar y validar esa propuesta de valor. Antes de decirles claramente cómo hacerlo o en qué consiste cada uno, piensen que todo emprendimiento está en una carrera que no es en términos económicos de cuánto hemos vendido, sino cuánto tiempo nos ha tomado ponernos en marcha o en cuánto tiempo nos toma vender. Siempre todo emprendimiento está en una carrera contra el tiempo, ¿sí? Los resultados se miden en cantidades, en valores económicos, usuarios, número de productos. Hay muchísimas formas de medir los resultados en un emprendimiento, pero sí se va a castigar a un emprendimiento, y lo digo como castigo porque es la forma como justamente un evaluador, un fondo de inversión, una convocatoria penaliza la viabilidad de un negocio, y es hablar del tiempo contra resultados. Por lo mismo, el proceso de prueba y validación tiene que ser supremamente rápido. Un emprendedor que, digamos, hoy tiene una idea y no es capaz de ponerla en marcha de alguna forma, barata, ágil y sencilla, en cuestión de semanas, no hablo de meses, sino de semanas, ya ahí está perdiendo tiempo y van a decir, se estancó, ¿sí? Lo mismo que un emprendedor que lleva años perfeccionando una propuesta de valor. En diferentes universidades he encontrado casos de justamente emprendedores que llevan 2, 3 años, siguen con la misma propuesta de valor tratando de perfeccionarla o todavía tratando de encontrarle quién es realmente su cliente. Recuerden entonces que la prueba es que la cosa funcione, que la validación es consecuencia de una prueba y es que el cliente esté dispuesto a pagar por lo que le estamos ofreciendo. Los productos que estamos viendo en las imágenes, ¿son funcionales, son útiles para ustedes, sí o no? ¿Y quién quiere levantar la mano y le doy la palabra? ¿Son útiles, funcionales, resuelven alguna necesidad estos productos que estamos viendo en pantalla? Camilo de una vez dice, como decoración, muy bien. ¿Quién más? ¿Le resulta útiles de alguna forma estos productos, estos servicios, estos productos que digo? ¿Alguien más? ¿Será que si nos sentamos 2, 3 horas, así sean 15 minutos, en esa silla, cómo nos podemos sentir? ¿Nos sentiremos cómodos? ¿Nos aguantamos así sean 5 o 10 minutos? Seguramente no, ¿cierto? Seguramente nos va a incomodar
de pronto hasta el cómo tengamos que estirar las piernas, una más larga, una más corta, toca ver bien cómo es la silla, la posición de la espalda, el ángulo de inclinación de la misma superficie, no nos resulta. Esta regadera, si intentáramos regar las matas con esta regadera, seguramente no lo logramos. Seguramente terminamos no haciendo este movimiento, sino terminamos haciendo todo este movimiento para poder vertir todo el agua dentro que está contenida y tal vez no saldrá de la mejor forma, ¿cierto? Son productos que tal vez la funcionalidad tradicional para la cual fueron concebidos pues no se está dando, pero como bien lo dijo Camilo, son tal vez productos decorativos, de diseño, de exhibición, que obviamente de pronto generarán alguna apreciación y por lo mismo generan alguna funcionalidad, no asociado a la utilidad de las cosas, sino a la apariencia, al estilo, al diseño. Hay que pensar entonces justamente para qué funcionan nuestras cosas y cómo son percibidas dentro de todo lo que es el mercado. Pero eso nos lleva a salir al mercado. Nos debemos atrever a salir al mercado. Si se van a quedar encerrados, ustedes van a hacer es un buen ejercicio académico de fundamentación basado en qué? En el yo, en su percepción, en su idea, que siempre va a estar sesgada y va a estar sesgada de una manera idealista o va a estar nutrida por fuentes de información secundarias. Ni siquiera hoy utilizar la inteligencia artificial les daría la realidad de lo que es la economía colombiana de la calle, ¿sí? Ya la inteligencia artificial, nosotros ya llevamos trabajando como un año, año y medio, en donde los emprendedores definen sus modelos de negocio con inteligencia artificial. Tal vez la inteligencia artificial les da una base, fuentes de información, estudios, perfecto, analiza, resume, sintetiza, perfecto. Atrévanse a crear ese modelo de negocio ejecutándolo en el mercado. Seguramente va a cambiar. La lógica de salir al mercado entonces es cómo realmente nos acercamos al mercado y sabemos realmente cuánto nos cuesta acercarnos al mercado y por lo mismo el mercado qué nos está diciendo. El mercado no solamente nos va a decir en términos imperiales si le gusta o no le gusta, ¿sí? Sino también nos va a decir mucho de la corporalidad de las personas, el gusto, la apreciación, la sorpresa, la alegría, la frustración, la percepción de valor que tiene respecto a nuestra propuesta de valor. Ahí está el valor de salir de esa zona de confort y atreverse a salir al mercado, a que realmente nos prueben, a que ustedes realmente pasen la pena, y lo digo con toda claridad, la pena, esa lógica de ponerse rojos, de sudar, de que lo rechacen, de que ustedes convenzan a alguien y antes se lleven sorpresa y de pronto no sepan cómo actuar. El salir al mercado nos va a permitir es que todo eso que hemos planeado y que hemos estructurado nos dé una forma real del negocio. ¿Qué tan cierto es todo lo que hemos planeado? Y en los entornos universitarios es muy común que los emprendedores logran montar modelos de negocio supremamente perfectos, indicadores financieros y económicos que ni el narcotráfico da, unas bellezas de resultados que dice usted que es porque está estudiando y no está ejecutando ya ese modelo de negocio, ¿sí? Hay que pensar cómo los negocios no son así, no son lineales, ni justamente tienen grandes resultados económicos. El salir al mercado también nos va a decir, oiga, ¿cuánto me cuesta que realmente me compren? ¿Cuánto tiempo me toma salir al mercado? ¿Cuánto tiempo toma al cliente convencerlo? Que nos diga, ¿sabe qué? Les voy a comprar. Varios amigos son emprendedores y uno entiende cómo si venden cocinas, pero no venden cocinas tradicionales, sino cocinas de lujo, no es una decisión de un mes, 2 meses, así como en nuestras familias se remodela una casa y que de hecho sí se remodela es cada cierto tantos años. Nosotros conocemos casos de empresas que para vender cocinas de lujo en segmentos altos toma hasta año y medio vender una cocina. Año y medio, pero es que no es una venta de 20 millones, de 80 millones, con cocinas de 400, 600, 800 millones de pesos, solo la cocina, ¿sí? Hay que pensar entonces cómo al salir al mercado nos dice cómo el cliente está dispuesto a percibir y a pagar por nuestra propuesta de valor. Pero para salir al mercado tenemos que experimentar. Tenemos que salir de forma atrevida, pero también innovadora. Tenemos que atrevernos a hablar con los clientes, entender realmente cuál es la condición de los clientes,
y ante todo aprender de todo lo que el cliente nos está diciendo, que es lo que justamente nos dice de una forma negativa o positiva. Cualquier orientación de estos dos resultados es información para el negocio. Si el cliente le hace mala cara, es que no le gustó, es que le supo feo, es que no le entendió. ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Cambiar el lenguaje, mejorar la receta, mejorar las proporciones. Hay muchísimas formas de comprender. El cliente no necesariamente le está diciendo a usted no. El cliente le está diciendo es de pronto por ahí no es, o por ahí, o tal vez yo no soy su cliente, ¿sí? Si nos quedamos solamente probando y validando con esa reunión familiar en donde vamos a probar nuestro producto, todos lo prueban porque es el primo, porque es el hijo, porque es el novio, pues justamente eso solo nos llevaremos feedback positivo y las ventas tal vez sean por apoyar a la familia, por apoyar a la pareja, por apoyar al amigo, pero realmente tal vez no son los clientes del negocio, ¿sí? Esas pruebas nos dan una orientación de pronto temprana y no está mal hacerlas. De oiga, ¿cómo debe ser la propuesta de valor? ¿Qué tan sonoro es el cliente? ¿Qué tan sonoro es el precio de esa propuesta de valor, el método de pago? Nos da una idea inicial, pero atrévanse a salir de ese grupo cercano a atraer clientes desconocidos porque es ahí donde se va a validar esa comprobación inicial que ustedes obtuvieron y donde ustedes ante todo van a saber cuál es el esfuerzo del mercado, qué tan difícil es conseguir los clientes y qué tan profunda es la necesidad del cliente, que nos va a llevar también a pensar es en cómo lo vamos a mantener enganchado, cómo justamente vamos a desarrollar el mercado de forma rápida. ¿Conocen la historia de Dropbox? ¿Conocen cómo justamente Dropbox salió al mercado? Se los escribo por el chat. ¿Conocemos Dropbox? ¿Sabemos para qué funciona Dropbox? ¿Quién más no lo conoce? Muy bien, Edison. ¿Quién más no lo conoce? O el resto sí los conoce. Muy bien, Natalia. ¿Qué pasa con Dropbox? Conocemos la tecnología en la nube de Google por medio de Drive, conocemos la nube que nos da Outlook, ¿cierto? Pues Dropbox es una plataforma que en la época en la que todos andábamos con USBs, USBs para imprimir, para cargar los archivos, para cargar la música y conectarla al puerto USB del carro, donde se usaba la USB, se empezó a desarrollar toda esta tecnología en la nube. Dropbox era una plataforma que nos permitía traspasar los archivos del computador o del celular a su nube, ¿cierto? Pero ellos, sabiendo que en un auge de estas tecnologías, antes de perfeccionar su tecnología cloud, que hoy es de las más avanzadas, ellos crearon una página web en donde literal era una página solamente de aterrizaje y le decían a la gente, usted está cansado de utilizar USBs, sus USBs ya no están, ya están llenas y no tiene espacio, perdió sus USB y necesita sus archivos 24/7 en cualquier parte remota donde los quiera abrir, inscríbase acá que le vamos a dar almacenamiento gratis. Con eso, Dropbox tiene los mayores éxitos de validación y prueba de una propuesta de valor, porque no solamente fueron sonoros, resultaron funcionales, sino que rápidamente tenían un producto que a cada uno le permitía probar 5 gigas de almacenamiento y simplemente hacer la función de coger un archivo, arrastrarlo, abrirlo en otro portátil, cerrar sesión y volver a abrirla y verlo ahí, volverlo a abrir, algo supremamente funcional. Rápidamente lograron capturas de muchísimos datos de gente diciendo, yo necesito eso, yo necesito eso. Cuando se les acababan las 2 o las 5 gigas que daban de prueba, listo, usted quiere más almacenamiento o quiere mantener acceso a su nube, pague tanto. Planes baratos, independientemente cuál fuera el costo, lograron capturar rápidamente no solamente la atención por funcionalidad, sino la validación comercial de sus clientes. Traten de lograr esos mismos ejercicios, ¿sí? La demostración, la prueba, el ejemplo, el regalar son formas de cómo justamente ustedes pueden darle salida a su propuesta de valor y cuando esa prueba, demostración, versión gratuita se agote, el cliente va a estar tan convencido que de una vez va a querer decirles cuándo y cuánto me entrega y debo pagar por esa propuesta de valor que me convenció. ¿Listo? Todo esto entonces nos lleva a pensar cómo hacemos procesos de prueba.
las pruebas están orientadas entonces hacia la cosa. Desde el diseño industrial hablamos de la funcionalidad, de la apariencia, la estructura, las reacciones. Un profesor que tuve como director de trabajo nos contaba cómo justamente un vendedor de Lenovo, cuando Lenovo producía esos computadores negros, grandes, pesados, cuando el portátil apenas se estaba volviendo portátil, les vendía computadores portátiles a docentes de universidad. Él nos contaba cómo no solamente les hablaba de la potencia y demás, sino cómo cogía el portátil, lo cerraba, saltaba sobre él, lo volvía a abrir y les demostraba que seguía siendo funcional. Hacía esta demostración no solamente de una forma impresionista y para captar la atención de los clientes, sino también para demostrarle que, oiga, señor docente, usted que tiene que estar viajando, usted que tiene que estar con el trajín entre sedes y demás, puede tener un portátil que si se le cae, que si se le golpea duro, el producto le va a seguir funcionando. Convenció a muchísimos de una vez. Hay muchísimas formas en cómo justamente podemos demostrar que esa prueba de nuestra cosa sí cumple con todas estas características. Es funcional, tiene la apariencia adecuada, la estructura, las reacciones. En mi proyecto de especialización desarrollamos un sanitario seco. Yo creo que ya les he contado, cartón forrado en papel contact. Al ser un sanitario seco, es un sanitario que no utiliza agua, pero que tendría que soportar las funciones de un sanitario normal y más un sanitario occidental. Recuerden que en Asia o en África la posición de entrar al baño no es parados o no es sentados, sino es de forma acunclillada, es una cultura totalmente diferente. Entonces, por lo mismo, la función y apariencia tenía que ser muy similar a lo que en Occidente se consume como sanitario. Pero ¿qué pasó con la estructura? Empezamos a encontrar que independientemente que sean hombres o mujeres, pues justamente tenía que ser construido con un grosor de material que soportara cualquier tipo de dimensión del cuerpo. Personas bajitas pero gorditas, personas altas pero gorditas, o así no fueran gorditas, corpulentas y pesadas. Nos tocó hacer muchísimas pruebas. Dentro de esa función, apariencia, estructura, también empezamos a comprender las reacciones. ¿Y qué reacciones empezamos a encontrar? No solamente el simular de cómo el agua simulaba la orina o cómo un amasijo simulaba el proceso de defecación, o sea, no solamente esas pruebas respecto a un sanitario, sino también empezamos a entender las reacciones de quién realmente necesita un sanitario seco en un ambiente público y que encontramos que los hombres no lo necesitamos. Los hombres por cómo es nuestra fisionomía y demás, literal, en cualquier arbolito, en cualquier espacio abierto, siempre que nos volteemos y demás, podemos perfectamente, digamos, orinar o resolver nuestras necesidades fisiológicas. En cambio, las mujeres, y se comprendió con un ejercicio real de prueba, conseguimos muchísimas mujeres que se postularon al ejercicio de prueba, se ponían una truza para simular justamente cómo era el proceso de entrar al baño, pero además nos permitió ver reacciones de que la mujer, y fue una conclusión del director de especialización, nos decía, las mujeres parecen arañas para entrar a un baño público. Y es una conclusión jocosa, pero muy cierta, porque ustedes, señoritas, cuando entran al baño, llevan el celular en la mano, la cartera, la cosmetiquera, el bolso, van en tacones y ustedes por su fisionomía, ustedes necesitan tener un ángulo de inflexión muy específico para justamente cumplir con sus funciones fisiológicas. Y además, por cómo es su fisionomía, ustedes no esperan tener contacto directo con un sanitario público porque obviamente son más vulnerables a infecciones, bacterias y demás dentro de lo que es ese entorno público y pues de un nivel de saneamiento pues comprometido. Esas reacciones las empezamos a comprender y nos permitió diseñar un producto totalmente diferente, no porque fuese disruptivo o supremamente revolucionario en forma, pero sí diferente en términos de funcionalidad y orientación de mercado para este segmento y en este entorno de uso. Ese es el éxito de una prueba, que nos da entonces información real del cómo el consumidor se comporta respecto a nuestra propuesta de valor. Pero como consecuencia de una prueba se debe lograr la validación, ¿sí?
Y ahí tengan dos momentos hitos para su emprendimiento. Cuando el mercado les dice, me gusta, ustedes se van a sentir realizados, van a decir, por acá es perfecto, pero ahora le gusta y deben lograr el que quieran que les compre, que es la validación. Dos momentos diferentes. Como consecuencia de una buena prueba de que los convenciona a partir de función, apariencia, estructura, reacciones, se va a lograr la validación, que es la transacción comercial. Pero, ¿qué pasa con la transacción o con esa validación? Que se queda en un único momento y que debemos pensar es claramente cómo facilitamos los medios para la transacción, para que el cliente adquiera ese producto, que no solamente es el pago, sino también la logística de entrega, el empaque, la calidad de la presentación y demás, pero también debemos pensar es en la recurrencia. ¿Qué tan rápido se le acaba, se agota, se presta el servicio al cliente que el cliente va a querer demandar más? ¿Sí? Hay que pensar, ahí es donde nuestro chip, nuestra mentalidad como gerentes de producto se va a activar, porque debemos empezar a configurar propuestas de valor no baratas ni de mala calidad, sino que funcionen de forma muy puntual para resolver de la mejor manera la necesidad con el cliente y empezar a justamente lograr esa recurrencia que se asocia también a las estrategias que permiten que ustedes logren desarrollar la demanda de sus clientes. La demanda no solamente es transacción, sino también es que su cliente, por ejemplo, sume puntos, traiga referidos, hable bien de la marca, tenga incentivos. Hoy en día, justamente gracias por las redes sociales, la demanda no solamente es lograr más ventas, sino también es a empezar a captar mayor cliente gracias a todo lo que son los contenidos, los sistemas de puntos y demás. Estos dos momentos todo emprendimiento lo debe lograr. En los entornos universitarios es muy común encontrar que solamente logran pruebas. ¿Por qué? Porque logramos demostrarle al profesor que al final de semestre en el trabajo de grado están los resultados de la prueba, las entrevistas que hicimos, la demostración que hicimos. Muy pocos validan. Pero la idea de un buen emprendedor es que justamente logre la comercialización y con la comercialización empezar a desarrollar esa demanda para justamente atraer mayores ingresos al mercado. Toda prueba debe ser concebida como un experimento. Alex Torrenegra, de los Shark Tanks, creo que es de los aprendizajes que más me ha funcionado a mí en todo este ecosistema. Él habla siempre de cómo crear experimentos. Cada estrategia, cada acción es un experimento, es una forma de empezar a encontrar funcionó o no funcionó y por lo mismo cómo se desempeña en el mercado. Hay que pensar con esa mentalidad de laboratorio orientada al mercado para justamente poder desarrollar experimentos que nos den valor a nuestro negocio. Permítanme acá un momento. Permítanme. Muy bien. Con todos los resultados que nos brinden el ejercicio, pues justamente debemos determinar cuál es la prueba que se obtiene eh, para justamente comprender lo que sí funcionó y lo que no. Sobre lo que sí funcionó, lo mantendremos. Por ahí es el camino. Sobre lo que no, debemos tomar decisiones orientadas a que la cosa o se elimina, se mejora o se cambia para justamente poder orientar mejor el negocio. Y atrévanse justamente a eliminar, a cambiar, que es donde justamente el mercado les va a premiar que ustedes sí los escucharon y lograron configurar propuestas de valor adecuadas. Con todo esto debemos pensar también cómo mejorar la propuesta de valor de manera cíclica, tratar de ser mucho más eficientes, reducir y corregir todos esos errores que constantemente se están evidenciando en el producto, en el servicio, en la solución digital, para siempre mejorar esa famosa calidad dentro de lo que pueda ser nuestro producto, servicio o solución digital. La calidad por calidad no existe y no hay una única forma de medir la calidad. La calidad del cliente lo va a percibir es justamente en cómo ustedes cada vez logren ser mucho más eficientes en la operación del negocio, logren reducir los errores de carga, respuesta, atención. Ahí es donde el cliente va a percibir que su producto es de calidad. Ese es el éxito de Temu, ese puede ser el fracaso o tal vez la oportunidad de mejora de una startup de alimentos, de una startup de movilidad, en donde justamente la calidad se puede estar viendo comprometida. ¿Listo? Piensen justamente cómo se puede mejorar la calidad, es en términos de identificar
profundamente y de una forma muy comprensiva las necesidades de los clientes, mejorar la comunicación con el cliente y también con los equipos de trabajo, optimizar siempre la demanda y obviamente buscar siempre mejorar en toda la operación del negocio, que realmente el negocio cada vez sepa operar de mejor manera todo lo que estamos ofreciendo y en un proceso ágil. No se queden solamente ideando. De la idea, vuélvanlo un concepto, vuélvanlo un sketch, vuélvanlo papel, vuélvanlo una maqueta, un producto sencillo, una versión inicial. Y no se queden solamente en probar, logren justamente esa validación, que así sea, que logren vender el prototipo, ya están logrando vender, ya están logrando monetizar el negocio, que es un gran resultado para justamente lo que es el mercado. Y lo que justamente hablábamos me devuelvo acá, de esos resultados que obtenemos dentro de las pruebas y validaciones, es donde se materializa la famosa mejora continua que cualquier carrera la transmite y la educa en términos de cómo cada organización o cada emprendimiento mejora de forma continua gracias a que en una suma de todos sus factores, materiales, tiempo, tecnología, recursos humanos y demás, sabe muy bien lo que está haciendo, lo ejecuta y dentro de la ejecución logra medir y analizar para poder hacer los debidos ajustes. Eliminar, corregir, mejorar, añadir, son formas en donde esa mejora continua se materializa. Pero no solamente piensen en añadir, no hagan esa propuesta de valor más compleja porque tal vez el cliente no está esperando algo tan complejo que no le sea comprensible o que lo frustre dentro de lo que es la utilidad de esa propuesta de valor. Siempre pensemos todo esto con eficiencia, buscando eficiencia justamente, cómo nos cuesta no solamente financieramente, sino en una lógica de menor esfuerzo, operar nuestros modelos de negocio y entregarle valor a nuestro cliente. Valor es la ñapa que se perdió en la economía colombiana. Ya no hay ñapa. Es el restaurante que da un muy buen plato de comida, pero que además brinda una muy buena atención y tal vez da valor en términos del saludo, de la forma como habla y trata al cliente, de cómo le sonríe, de la mentica al dulce que están entregando. Eso es lo que logró justamente Starbucks. Recuerden que tal vez el café de Starbucks no sea rico. A mí, sinceramente, el café de Starbucks me parece muy básico. Creo que hay mejores propuestas de café en términos de café, de la experiencia de tomar café. Pero Starbucks, ¿qué logró? Starbucks no solamente entrega un café de calidad, digámoslo, mínima, sino Starbucks logró generar valor es en términos de personalizar y agregarle emotividad a la experiencia de atención del cliente. Entonces ya no solamente es pedido 01, tinto y almojábana, sino ya es pedido de Joaquín Silva y un mensaje que dice, qué lindo sonríes, qué lindo te ves hoy, te deseo un feliz día. Todo eso es lo que logró en su momento Starbucks. Que hoy Starbucks, no sé si ustedes consumen Starbucks, lo está eliminando del mercado, ya no nos están entregando ese mensaje y los clientes ya no solamente viven la experiencia americana del café, sino se están cuestionando, bueno, ya no me están consintiendo. ¿Dónde está entonces el valor de Starbucks? ¿Sí? Hay que pensar también cómo el valor debemos mantenerlo y maximizarlo asociado justamente a toda la experiencia que estamos haciendo. Efectivamente, Camilo, también asociado al estatus. Yo soy usuario de productos Apple en computadores, en celulares me pasé, por ejemplo, al ecosistema Android, me parece mucho más funcional por sus procesadores. Para mí el celular no solamente es celular, sino también es una consola, es donde yo juego en las noches un momento algún videojuego de los que jugaba antes o demás, pero por ejemplo el iPhone, se entiende que ya hoy no es el mejor celular. La innovación, de hecho, de iPhone se ha estancado mucho y se entiende muchas veces que es un producto aspiracional, que da un estatus, que da una apariencia, más no que termina siendo el más funcional dentro de todo lo que es la funcionalidad del objeto o de la cosa. Y así mismo pasa con diferentes propuestas de valor, ¿no? Con todo esto y para cerrar, hemos hablado de construir la propuesta de valor, probarla y validarla. Ahí es donde cada uno de ustedes va a empezar a generar la famosa atracción de su propuesta de valor. Bien lo decía la profe al inicio, el tema de las convocatorias, fuentes de financiación y demás, tema que trabajaremos en la última sesión.
Pero ahí es donde uno empieza a entender qué tan rápido logró crecer un emprendedor y siempre es tiempo contra resultados. Cómo justamente de la idea comprendieron un problema, materializaron una idea y lo volvieron un producto mínimo viable, un MVP que fue probado, fue validado y desde ahí lograron ese product market fit para empezar a desarrollar a sus clientes y madurar en el mercado. Es casi el ciclo de cualquier emprendimiento y que es la forma como un evaluador, un financiador o demás quiere ver hasta los clientes, quieren ver qué tan rápido ustedes son capaces de operar en el mercado, cuál es el valor de ustedes realmente en el mercado, para justamente entender cómo es su comportamiento y qué tanto les tomó empezar, pero también qué tan rápido empezaron a crecer. Todos queremos crecer de alguna forma. No todos logramos crecer a doble dígito de manera exponencial, unos mucho más lineales, a otros nos toma más tiempo. No es lo mismo emprender en un negocio basado en conocimiento a un negocio, por ejemplo, agrícola. El famoso oro verde, el oro del aguacate y demás, no es un negocio en donde con sembrar el palito de aguacate ya, la pepa de aguacate ya nos dio el palito y ya desde ahí podemos empezar a exportar, no. Estabilizar una siembra de aguacate, por ejemplo, puede llegar a tomar de 6 a 8 años. 6 o 8 años donde el negocio igual tiene que ver cómo funciona, cómo opera, cómo prueba su producto, empieza a encontrar que de pronto tiene un nivel de producción de exportación, de pronto su nivel de producción no es de exportación, sino para tal vez transformarlo y venderlo en productos derivados, tal vez es para un consumo nacional. Hay muchísimas formas, pero siempre la lógica es cómo la lógica de probar y validar en el mercado nos da la orientación de cómo ejecutamos el negocio en una lógica rápida, sencilla, asociada al tiempo. No se preocupen por ser exponenciales, no todos los negocios son exponenciales. De hecho, los exponenciales son las startups, los que son a base de conocimiento, de tecnología, que logran esos crecimientos de doble dígito. El resto somos negocios innovadores, tal vez tradicionales, pero ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr es justamente una linealidad que se comporte según nuestro sector, es muy diferente sector, productos, servicios, tecnología y demás, pero un comportamiento lineal de crecimiento asociado a qué? A justamente el crecimiento promedio del sector, que esa información uno la consigue en fuentes de información económica o macroeconómica, que nos dice, bueno, este sector crece al 8%, yo estoy creciendo al 6%, ok, voy más o menos en el promedio, me falta o de pronto lo superé, perfecto. Ahí es donde uno empieza a ver este negocio, si es atractivo, no es atractivo, si se está ejecutando o no se está ejecutando. Y también la lógica de probar y validar nos permite el proyectar, el saber qué necesitamos, cuánta inversión necesitamos, pero también cuánto queremos vender, el hacia dónde va a ser el crecimiento del negocio. Como nos atrevimos a salir al mercado para probar y validar, vamos a saber proyectar, pero no vamos a saber, pero vamos a saber proyectar sabiendo cuál es la capacidad real del negocio. Por favor, salgan al mercado con la prueba y validación porque ustedes van a conocer realmente cómo es la fuerza del negocio, qué tan fuertes son ustedes, qué tan hábiles son para desarrollar al cliente. Y desde ahí van a poder determinar que un mes bueno para ustedes, qué representa, qué cantidad representa, qué esfuerzo conlleva. Un mes malo, ¿qué es un mes malo? Un mes malo no necesariamente es en rojo o en cero, sino de pronto es un mes donde al menos se cubrió la estructura de costos y tal vez no dejó gran utilidad, perfecto, pero es saber proyectar el negocio para justamente lograr esa viabilidad económica. En ese ejercicio de predecir tenemos que volvernos muy hábiles porque es lo que hacia adelante nos va a permitir proyectar el cómo vamos a crecer o proyectar justamente una inversión, una necesidad, pero es basado en las cifras del negocio. No sé si ustedes ven Shark Tank o no, si no se los recomiendo que lo vean, pero si por algo se cae una inversión en un ejercicio sencillo como Shark Tank, es un pitch que pueda ser muy atractivo, muy innovador, pero unas cifras económicas que muestren una valoración que no corresponde, unas cifras que no cuadran, una estructura de costos que uno dice, oiga, pero ¿cómo llegaron a esos números? Hay que saber proyectar basado en los resultados que tiene el negocio, que es donde justamente pues cada uno de ustedes empieza a evidenciar que su negocio no solamente es atractivo, porque tiene una propuesta de valor que es funcional, sino es atractivo porque realmente hay una oportunidad de hacer dinero, de tener negocio.
de realmente monetizar el mercado y desde ahí crecer. ¿Listo? Con todo esto, entonces quiero terminar la sesión de hoy. No sé si tengan hasta aquí dudas, preguntas o inquietudes. Dudas, preguntas o inquietudes. ¿Tenemos o no tenemos o todo claro? Muy bien, María Eugenia. Perfecto. Bueno, equipo, entonces pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos vemos el día martes. Recuerden que el día lunes es festivo. Ya extrañábamos tener un festivo. Entonces disfruten el festivo, descansen. Nos vemos el día martes de 6 a 8. La profe está ocupada. Me pidió que cerrara la sesión. Entonces voy a cerrarla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día martes, que ya martes y miércoles terminamos el programa y procederemos a brindarles asesoría. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos.